Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Les damos una cordial bienvenida a su iglesia cristiana de Villahermosa, a esta actividad que tenemos de la serie Nueva Vida en Cristo. Es una actividad que la iglesia ha dispuesto para que nosotros sigamos estudiando su palabra, la palabra del Señor. Dispongámonos en oración para dar comienzo a esta actividad. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo de aprendizaje de tu palabra que has dispuesto. Gracias, Señor, porque tú sabes de qué cosas tenemos necesidad y cuáles son las que necesitamos ser moldeados, Padre Santo. Gracias, Padre amado, porque cada día, Señor, nos estás instruyendo, nos estás exhortando, edificando, para que crezcamos espiritualmente, Señor, para que día a día, Señor, vamos creciendo en santificación conforme a la medida de Jesucristo. Te pedimos, Dios, que a través de tu Santo Espíritu, esta palabra que hoy recibimos, la pongamos por obra, y que seamos dóciles en tus manos, siendo hacedores de tu palabra, para que obedezcamos y la llevemos a cabo. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra siga redarguyendo nuestras vidas, bendiciéndonos, Señor, y bendiciendo también a las personas que están a nuestro alrededor, porque nosotros, Dios, les llevamos también tu palabra a ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces esta noche nos convoca este nuevo tema de la serie Nueva Vida en Cristo. Vamos a responder en las notas que cada uno ha venido desarrollando estas frases, poniendo verdadero o falso según su percepción o sus conocimientos previos. Entonces la primera es: ¿se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo? La segunda: ¿es importante pedir perdón por una ofensa cometida aun cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón? La tercera: ¿se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara? Estas son las preguntas que hacemos previas a la enseñanza y al final las volvemos a repetir para que veamos cómo fueron nuestras respuestas al comienzo y luego al final. Hermano, ¿cuál es tu actitud cuando ofendes a otra persona? ¿Qué haces? ¿Cómo abordas esa situación? ¿Te sientes mal pero no dices nada? O tal vez pasas un tiempo sin hablarle y luego le vuelves a hablar como si nada hubiera pasado. O te acercas a la otra persona, le dices cuál fue tu falta y le pides perdón. ¿Cuál es tu actitud? O de pronto le dices entre dientes: ay, sí, qué pena, me perdono. O sí, me equivoqué. ¿Cuál es tu actitud, hermano? Nosotros debemos responder frente a esas situaciones en las cuales tenemos dificultades con las otras personas, adversidades, ¿cierto? Conforme a como nos dice la palabra. Pero todo tiene un contexto. ¿Qué dice la palabra de Dios frente a cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos cuando tenemos alguna dificultad? Vamos a leer en 1 de Juan 4:20. Porque la pregunta que viene ¿es posible amar a alguien, amar a Dios? ¿Es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a alguien? ¿Será eso posible, mis hermanos? Veamos qué dice la palabra. En 1 de Juan 4:20. 1 de Juan 4:20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios,
y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces la pregunta volvemos y la hacemos. ¿Es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a alguien? ¿Cierto que no? O sea, si nosotros odiamos a alguien que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos? No es consecuente, hermanos. Nosotros debemos ser consecuentes con lo que la palabra nos está diciendo. También veamos en 1 de Juan 2:9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces yo no puedo decir, sí, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia, yo me congrego, pero ay, a esta persona o aquella no las puedo ni ver, es que no me provoca ni saludarlas. Eso no es consecuente, mis hermanos. O sea, aquí la palabra nos está diciendo, ¿será que esa persona está todavía en tinieblas? Porque dice aborrecer a un hermano. O también miremos qué dice 1 de Juan 3:16 y 18. 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y el 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que el amor es una acción. Que cuando nosotros decimos que amamos a Dios, que amamos a los hermanos, es porque estamos haciendo cosas que demuestran ese amor. El amor es acción. En el contexto cristiano, el amor es acción. No solamente decir, uy, I love you, te amo. No. Es que si nosotros cometemos alguna falta, entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo debemos actuar? O realmente nosotros, ¿cómo somos frente a nuestros hermanos? ¿Cierto? Dios nos manda entonces que amemos a nuestros hermanos y que este amor no sea de palabra, sino de hecho. O sea que cuando hacemos algo contra el hermano, estamos incumpliendo con este mandato. Y que hemos aprendido de la palabra que cuando nosotros no cumplimos con un mandamiento de Dios, es un pecado, ¿cierto? Entonces nosotros, en ese momento, cuando hacemos algo contra nuestros hermanos, estamos pecando contra Dios. Es por esto, mis hermanos, que Dios nos exhorta para el tema que hoy nos convoca. Perdón, perdóname. Perdóname es el tema que nos convoca en esta noche. Vamos a leer, mis hermanos, Mateo 5, 23 al 26. Mateo 5, 23 al 26. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto es lo que leemos en la palabra de Dios. Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas. Nosotros le pedimos perdón al Señor y Él en su misericordia nos perdona, ¿cierto? Si has ofendido a alguien y no has buscado la reconciliación, ¿es posible mantener una comunión con Dios? Tu respuesta es sí o no.
¿Es válida tu ofrenda, adoración o servicio a Dios si no está reconciliado con su hermano? ¿Sí o no? Dios nos perdona a nosotros cuando nosotros cometemos un pecado contra Él. Él es misericordioso y siempre nos perdona. Esto lo vemos en Salmo 79:9. Vamos ahí al Salmo 79:9, que dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Nosotros nos acercamos al Señor y le decimos que nos perdona nuestros pecados cuando hemos fallado. También dice en el Salmo 103, versículo 3, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nosotros nos acercamos a Dios y Él nos perdona cuando nosotros con corazón arrepentido le pedimos perdón por nuestros pecados. Pero también en algunas ocasiones pensamos que nosotros, si estamos mal con algún hermano o tenemos alguna diferencia con ese hermano o una adversidad con ese hermano, entonces no seguimos prestando el servicio, o dejamos de orar, o dejamos de congregarnos. ¿Qué nos está diciendo, mis hermanos, el Señor en Mateo 5, 23 y 24? Volvemos a leer. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, el Señor no dice, vaya y no vuelva, o mire a ver cómo se arregla. No, el Señor dice, deja aquí su ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y vuelve con tu ofrenda que está en el altar. ¿Qué es más que esa ofrenda que está en el altar? No es sino que nosotros, la oración que nosotros levantemos hacia el Señor, o el servicio que prestamos para el Señor, o la ofrenda o el diezmo. O sea, todas estas cosas son la ofrenda que nosotros traemos ante el altar, la cena del Señor, participar de la cena del Señor, ¿cierto? Entonces no es que nosotros dejemos de hacer estas cosas, no, es que nosotros nos reconciliemos con nuestro hermano y volvamos. Y así como nosotros le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona, nosotros también ir donde nuestros hermanos o donde nuestro hermano con el cual tenemos una diferencia, una adversidad, un problema, una dificultad, reconciliarnos y volver. No es abandonar, porque eso es lo que quiere el enemigo, ¿cierto? El enemigo quiere que nosotros hagamos lo que es en contra o contrario a la palabra de Dios. Dejar de prestar el servicio, dejar de orar, dejar de congregarnos. No, reconciliémonos, resolvamos y volvamos. Dios a eso es a lo que nos está llamando, mis hermanos. Reconciliarnos con nuestros hermanos. ¿Quién es nuestro hermano? Entonces, nuestro esposo, nuestros hijos, o alguna otra persona, un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Pero Dios nos está exhortando a que resolvamos esa situación para que nosotros vengamos al altar del Señor en actitud de adoración, a adorarle, a orar, a entregarle nuestro servicio, a todas esas delicias que nosotros, de las cuales nos gozamos cuando estamos en comunión con Dios, ¿cierto? No es abandonarlas, mis hermanos, es continuar. Según el versículo 25, porque es urgente reconciliar con su adversario. Leamos el versículo 25, mis hermanos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto
entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Responde esta pregunta, mi hermano. ¿Por qué es urgente reconciliarse con su adversario? Debemos dar solución pronta a esta situación para evitar que el problema aumente, hasta el punto de ser echado a la cárcel. O sea, como de abandonar y de enfriarnos y de dejar de lado la ofrenda en el altar. ¿Sí? Por eso es importantísimo resolver rápido, cuentas cortas, rápidamente resolver esa situación. ¿Qué nos dice el Señor en Efesios 4:26? Vamos a leer Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aunque estamos hablando de otra situación de la ira, pero eso tiene que ver con la relación con los hermanos. Entonces, igualmente sea corta esa dificultad, o sea, reconciliarnos rápidamente. Aunque las contiendas no siempre llegan al extremo, pues, de una acusación penal, ¿cierto? Entre hermanos, pues, mucho menos, pero nosotros, pues, exhortamos siempre a que se resuelva. ¿Cree usted que es urgente arreglar cada diferencia lo antes posible? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Respondamos, por favor, mis hermanos, esta pregunta. Entonces, igual que como lo estábamos diciendo para la pregunta anterior, es mejor tener las cuentas cortas, evitar que los problemas se aumenten, que las diferencias se aumenten, darle lugar a que los problemas crezcan, a que empecemos a suponer cosas, ¿cierto? Nosotros debemos dar testimonio y tener buenas relaciones con todas las personas. Es por eso que debemos aclarar las cosas en el menor tiempo, cuentas cortas. ¿Para qué? Para dar testimonio primero a nuestro prójimo, a la iglesia, a nuestro hermano, para traer al altar la ofrenda, para vivir una vida de santidad. Ofender al otro, provocar al otro a ira, lo estoy exponiendo a juicio. Esto es amor por mi prójimo. Esto es el amor del cual Primera de Juan nos está hablando, mis hermanos. Si nosotros hacemos esto, muy probablemente esto no es amor, ¿cierto? Entonces ahí estamos pecando y necesitamos reconciliarnos con Dios y con nuestro hermano. Es así entonces cuando no buscar esa reconciliación no solamente nos afecta a nosotros, sino que también afecta a nuestro adversario porque lo estoy exponiendo a ese juicio. ¿Ya? El versículo 23 de Mateo 5 dice: tu hermano tiene algo contra ti. Eso significa que yo he hecho algo contra mi hermano, ¿cierto? Y que si hice algo malo contra él, entonces un paso clave es buscar la reconciliación e ir hasta donde mi hermano y pedirle perdón. ¿Qué piensas cuando te diriges a tu adversario a pedirle perdón? El mundo nos ha bombardeado de muchos conceptos como de egocéntricos, de suposiciones, ¿cierto? Que uno de pronto podría llenarse de eso para evitar ir donde el hermano a pedirle perdón. Suposiciones tales como: yo estoy dispuesto a pedirle perdón siempre y cuando él también lo haga. Ese es un error, porque es que Dios me está dando la orden es a mí. Cuando leemos en Mateo 5, del 23 al 26, Dios está dirigiendo es a mí. Es una responsabilidad individual, mi hermano. Entonces nosotros debemos
ir al hermano a pedirle perdón porque es un mandato de Dios, sin esperar que el otro lo haga. Ya esa parte también es la responsabilidad que esa persona tiene con Dios, ¿cierto? Pero es una responsabilidad individual, como dice en Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Otra suposición, otra idea preconcebida es que es mejor no ofrecerle disculpas porque después él podría usar mi confesión contra mí. Hermanos, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, debemos confiar en que Él nos está respaldando en esa actividad, en esa acción que nosotros estamos ejecutando. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Él porque vamos y le pedimos perdón, ¿cierto? Si Él usa eso o no contra nosotros, ya es la soberanía de Dios la que está ahí obrando. Pero Dios siempre nos respalda en esa actividad, en esa obediencia que nosotros estamos haciendo. Entonces, no preocuparnos por eso. Debemos confiar en Dios que si nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre, Él nos respalda en esa obediencia. Otra suposición es, si pido el perdón, solo se burlará de mí. No nos debe dar temor, hermanos, de pedirle perdón a la otra persona, porque el hecho de que se burlen o no, para nosotros eso no nos debe intimidar, porque por encima de encima de las circunstancias está hacer la voluntad de Dios. Entonces que de pronto se burlen o no, que las circunstancias no nos limiten a hacer lo que Dios nos está diciendo que nosotros debemos hacer. Otra suposición es, le pedí perdón pero no me perdona, entonces ¿para qué sirvió? No estamos en lo mismo. No, hermanos, debemos hacer la voluntad de Dios. Para cada una de esas objeciones que el mundo nos ha puesto, ideas preconcebidas que tenemos, siempre está por encima de todas ellas que hagamos la voluntad de Dios. La responsabilidad es individual y nuestra responsabilidad o lo que nos corresponde hacer es que le obedezcamos. Que si Él nos perdona o no, es la responsabilidad de esa persona con Dios. Que las cosas sigan igual. Dios es el que está ahí ya obrando nos demandó, nos dijo a nosotros que obedeciéramos reconciliándonos con esa otra persona y Dios ya es el que actúa. Otra pregunta que tenemos para hacer, mi hermano, o que nos viene también como en el contexto de este tema. ¿Por qué cree usted que a la gente le cuesta tanto ir a pedirle perdón a otro? ¿Por qué pensamos eso, mi hermano? Que es tan difícil irle a pedir perdón a otra persona. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a que hagamos lo contrario a la palabra. Dios siempre nos está exhortando. Esto es lo que deben hacer, este es el camino, esto es lo que deben seguir, así es que deben actuar. Y nosotros somos rebeldes a su palabra y tomamos muchas veces nuestras propias decisiones y actuamos según nuestro impulso, nuestra idea, ¿cierto? No llevamos nuestros pensamientos cautivos a su palabra como lo dice el Señor, sino que actuamos de manera prematura. Pero hay una razón, como nos lo dice Romanos 7:23. En ninguna manera justificando nuestra acción, pero sí sabemos que es una lucha que tenemos, por lo cual nosotros nos debemos disponer a la palabra. Romanos 7:23 dice,
Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Somos rebeldes a seguir la voluntad del Señor. Por eso nosotros debemos perseverar en la oración, en la lectura de la palabra, en ser dóciles a su palabra, en hacer su voluntad, porque por naturaleza pecaminosa estamos con tendencia a hacer lo malo. Esa es la razón por la cual se nos da dificultad pedirle perdón al otro, porque lo que dice el Señor es que nos reconciliemos con el hermano, pero nosotros no, lo contrario a lo que Dios nos está diciendo. Entonces, mi hermano, ¿cómo vamos a hacer para pedir perdón a otro? En algunas ocasiones las palabras no bastan, inclusive hay ocasiones en que es necesario restituir el daño. Por ejemplo, la palabra nos trae en Lucas 19:8 una situación que se presentaba con un recaudador de impuestos, con Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, corrupto, ladrón, que le robó a mucha gente, ¿cierto? Pero cuando Dios lo rescató, cuando Dios le dio vida, esta fue su oración. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, él restituyó el daño que había hecho, reconociendo qué era lo que había hecho y lo que ya como lo iba a restablecer. Inclusive en el Antiguo Testamento era un requisito obligatorio para compensar el daño hecho, para restablecer esa relación. Decía que había que dar pues lo que se había dañado más una multa del 20%. Así que, hermano, Números 5:7. Números 5:7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Entonces ahí en el Antiguo Testamento era un requisito obligatorio. Sin embargo, nosotros lo tenemos en que si yo le hice un daño y yo lo debo restablecer, lo restablezco, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento incluía multa. Pasos para pedir perdón. El primer paso es la preparación. Entonces, en ese bosquejo, entonces en la preparación hay 4 actividades que debemos hacer. La primera es admitir la falta, o sea, reconocer que fallé, en qué le fallé, qué fue lo que le dije. Uno en algunas ocasiones se hace el de la oreja mocha, pero tan cismático. No, pues no le puedo hablar. No, hermano, reconozcamos la falta. Cuando uno reconoce la falta, sabe que debe pedir perdón. Luego vamos en oración para pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Y que Dios nos dé dirección en eso que vamos a hacer. Tercero, si el otro me ha ofendido, también perdonarle, claro, porque en algunas ocasiones pues hubo una discusión, entonces yo le ofendí, el otro me ofendió. Entonces, cuando yo me estoy preparando para restablecer esa relación, entonces yo le perdono también en oración y cuando esté orando ante el Señor, que le perdone. Y cuarto, buscar el tiempo y el lugar adecuado para hablar con esa persona. No es un mensaje por WhatsApp, no es un correo electrónico, no es mandarle la razón, no es, no. Hermanos,
buscar el tiempo y el lugar adecuado. Eso es en la preparación. Ya en el momento de hablar con la persona ofendida, vamos al segundo bloque. Al hablar con la persona ofendida. Primero, se debe hablar con la persona cara a cara y personalmente. No es cara a cara y por videollamada, no. Cara a cara y personalmente. Porque eso nos ayuda a que nosotros tengamos una cercanía con esa persona. Que nos podamos expresar con humildad, con respeto, con sinceridad a esa persona, ¿cierto? Salvo si es, digamos, un caso de inmoralidad o de abuso sexual, eso ya es otro contexto, ¿cierto? Que se maneja según las leyes, y bien sea eclesiásticas o ya civiles o penales, pero mientras no sea ese caso, entonces que sea cara a cara. Segundo, pensar en las palabras que voy a usar para ofrecerle disculpas. Admitir que estaba equivocado, que fue mal hecho lo que hice, que le hablé muy fuerte, que no fue la mejor manera, que fui brusca para hablarle. Y no tratar esta situación con ligereza. Como decir, sí, pues usted sabe que yo le dije durito, pero no, las cosas como son, porque también eso hace parte de poder restablecer esa relación con la otra persona. Tercero, ser humilde. No tratar de excusar lo que hice o de justificar lo que hice. Entonces, decir, no, es que yo hice esto porque como usted cogió esa olla tan duro, entonces de pronto me la daña y por eso yo fui brusca y le dije así tan feo. No hay excusas, hermanos, no hay justificación. Uno debe admitir con responsabilidad que se equivocó y que trató mal a la otra persona o que le hizo algo contra el hermano. Cuarto, no tiene que entrar en detalles cuando va a resolver la situación. Ser específico, o sea, ser muy claro qué fue lo que pasó y sobre lo cual le está pidiendo perdón, para no volver a retomar el problema, porque eso puede acarrear que vuelve ahí, empieza y vuelve y retoma la herida, y ¿cierto? No, sea específico, no con detalles. Quinto, siempre pídale perdón con la pregunta, ¿me perdona? Hermano, ¿me perdona por favor? O a su esposo o a su esposa, ¿me perdona? A sus hijos, a sus familiares, ¿me perdona? O sea, que quede esa frase. Nos cuesta muchísimo decir esa frase porque, como decíamos ahora, nos da mucha brega, nos da lidia hacer la voluntad de Dios, y Dios nos manda a que pidamos perdón. Entonces dígalo, hermano, ¿me perdona? Ay, ¿me perdona por favor? Reconozco que me equivoqué, ¿me perdona? Sexto, no escriba una carta. Hermano, muchas veces cuando nosotros mandamos una carta, esas cartas pueden facilitarse para malinterpretar las palabras, o porque las decimos de manera incorrecta, o porque la persona las recibe como no debe ser, o porque no expresamos completamente lo que de verdad queremos decir. Entonces, que no sea en una carta, hermano, de cara, frente a frente con la otra persona. Además, porque también si mandamos una carta, esta puede pasar a otras personas que no tienen nada que ver en el asunto, y después pueden empeorar la situación. Y séptimo, cuando sea necesario, restituir para reparar el daño. Entonces, si fue que yo le quebré el televisor, que fue que le quebré el televisor o que dañé algo, en fin, restituya ese daño. Listo. ¿Qué pasa si la otra persona no nos perdona?
Entonces, si la otra persona se rehúsa a perdonarnos, entonces ya entregamos este caso a Dios, lo dejamos en las manos de Dios. Nosotros estamos cumpliendo pues con esta parte, de parte nuestra cuando pedimos perdón, ¿cierto? Y ya nosotros dejamos que Dios siga obrando en esa situación. Obviamente entregamos esa situación al Señor en oración, en humildad, orando por esa otra persona, por uno mismo, porque cuando Dios permite que estas situaciones de restitución se den es para que nosotros crezcamos espiritualmente, entonces orando por la otra persona también, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor en Romanos 12:8? Vamos a leer Romanos 12:18. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces ahí si la otra persona no nos perdona, entonces Dios actúa en esta porción de la escritura de que nosotros pues nos disponemos para estar en paz con las personas, ¿cierto? Bueno, ahora mis hermanos, para reflexionar, para usted, ¿qué significa reconciliarse con su hermano? Y ahora, para crecer, vamos a leer durante esta semana el libro de Primera de Corintios, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, leyendo del capítulo 1 al capítulo 7, un capítulo por día. Y así vamos a tener una lectura de la palabra adicional a la que venimos haciendo en la iglesia todos los días, pero que también esta se puede sumar porque es solamente un capítulo al día. Para memorizar, Mateo 5, 23, 24. Vamos a memorizar Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Otra vez, Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es el versículo a memorizar de este tema. Entonces, mi hermano, ¿qué decisión tiene para después de esta enseñanza? ¿Está dispuesto a ir a pedirle perdón a los que usted ha ofendido? Le exhorto para que vuelva y responda las preguntas que hicimos al comienzo de la enseñanza. Bueno, mis hermanos, esta es la enseñanza de perdóname. Vamos a orar para terminar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, compartir tu palabra, aprender de ella. Ayúdanos, Señor, a hacer la vida en nuestras vidas, a obedecerla, a cumplirla, Señor. Ayúdanos a reconciliarnos con nuestros hermanos, a ser dóciles a tu palabra, a ser humildes, a pedir perdón, a tener relaciones buenas con nuestros hermanos y que nuestras dificultades se resuelvan prontamente para que sigamos disfrutando de traer a tu altar las ofrendas con las cuales, Señor, glorificamos tu nombre. Te damos muchas gracias por este tiempo tan especial
Y te pedimos, Dios amado, que nos continúes bendiciendo con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, muchas gracias, el Señor les bendiga, un feliz resto de semana. Bendiciones, hermanos.